Buenas noches y bienvenidos a Fisiatras TV. Yo soy la doctora Mari Carmen Cruz, médico especialista en el campo de medicina física y rehabilitación, mejor conocido como fisiatría. Y soy anfitriona de este programa, Fisiatras TV. Para los que se unen por primera vez hoy con nosotros a nuestra programación, Fisiatras TV es un espacio auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación, con la intención de servir como foro educativo a nuestros colegas y a la comunidad en general sobre las contribuciones del campo de la fisiatría en la medicina. Y si es la primera vez que escuchas sobre fisiatría, te diría que fisiatra es un médico que clasifica no como un médico primario, sino como un médico especialista que maneja pacientes de edad pediátrica y edad adulta, que presentan problemas en la pérdida de la función en un sinnúmero de condiciones discapacitantes que ocurren a lo largo de la vida de nuestro paciente. Por eso vemos pediátricos y vemos adultos. Y estas condiciones discapacitantes pueden estar asociadas a dolor, amputaciones, a fracturas, a traumas, a lesiones neurológicas como una neuropatía, un derrame cerebral, a lesiones reumatológicas como lo son la artritis y la fibromialgia, o niños en etapas muy tempranas que tienen discapacidad asociada a problemas en su proceso de nacer o el neurodesarrollo. Así que son múltiples las razones por las cuales una persona pudiera tener alguna discapacidad y ahí es donde entra pues el fisiatra. Y el abordaje que utiliza el médico fisiatra para evaluar la condición es un abordaje comprensivo y más integrado que en otras especialidades, porque el fisiatra como médico va a evaluar el componente médico del paciente, cuál es la razón médica detrás de la enfermedad o del síndrome o de la condición, y lo va a evaluar en contraste con la pérdida funcional que el paciente tiene a consecuencia de esa condición médica o síndrome. Por lo tanto, cuando nosotros creamos un plan de trabajo y un proceso de tratamiento para este paciente, tomamos en consideración ambas cosas, la pérdida, la causa médica y las condiciones funcionales. Así que por eso nosotros, ¿verdad?, consideramos que hacemos un impacto en la calidad de vida del paciente porque tomamos en cuenta ambas cosas con el deseo de retornar o mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y no trabajamos solos, trabajamos en equipo. El fisiatra está acostumbrado a trabajar en equipo con otros especialistas en el campo de la medicina o con otros clínicos en el campo de profesiones aliadas a la salud, como es un terapista físico, un terapista del habla, un terapista ocupacional. Así que cada uno de nosotros contribuye a la salud integral de ese paciente desde su campo y profesión. Pero el especialista médico a ese abordaje es el fisiatra. Así que eso espero que te haya ayudado a entender un poquito, ¿verdad?, lo que hace un fisiatra en el campo de la medicina. Así que eso es fisiatría. Bueno, vamos a movernos al tema de hoy. Les doy la bienvenida esta noche. Hoy vamos a estar discutiendo un poquito sobre el poder que tiene el acetaminofén en manejo de dolor. Y para algunos de ustedes que quizás no conocen el acetaminofén como una palabra muy estrombótica o muy fancy, el acetaminofén es mejor conocido en la calle como Panadol, como Tylenol y en Europa como paracetamol. Así que el acetaminofén es un medicamento muy interesante que tiene unas grandes capacidades
y que desgraciadamente, ¿verdad? Yo escogí este tema para discutir en el día de hoy porque no les puedo contar la cantidad de veces que yo tengo que convencer a un paciente que viene a mi oficina para hacer manejo de dolor. Tengo que convencer al paciente del uso de acetaminofén como parte del cuidado en manejo de dolor. Y es que el acetaminofén tiene unas propiedades muy interesantes para manejar dolor directamente solo o en combinación con otros medicamentos. Y es importante que nuestros pacientes entiendan que no es un medicamento para salir del paso, es un medicamento que tiene propiedades buenísimas y que tiene unas ventajas cuando el paciente lo utiliza. Así que esta noche vamos a hablar sobre el acetaminofén y esperamos que al final de esta pequeña capsulita, pues eso aumente la confianza que ustedes tienen en este medicamento para hacer manejo de dolor, acetaminofén. Así que vamos manos a la obra. Bueno, lo primero es que, ¿verdad? Si quisieran entender qué es el acetaminofén, este es un medicamento que se considera un analgésico. Eso significa un medicamento que está creado para hacer manejo de dolor. También se conoce como un antipirético. Un antipirético es un medicamento que puede bajar la fiebre. Hoy no vamos a hablar de ese componente de las propiedades del acetaminofén, sino que vamos a hablar de las propiedades relacionadas a manejo de dolor. Lo primero que deben entender es que el acetaminofén no es de la familia de la aspirina. Y eso es una pregunta bien común en el paciente, que cuando uno le pregunta, ¿estás usando aspirina? Te dicen, no, yo estoy usando acetaminofén. No, el acetaminofén no es aspirina. Y de hecho, eso es una de las ventajas, que lo puedo combinar con aspirina o con algún derivado de la aspirina en manejo de dolor, porque no es de la misma clasificación y por lo tanto los efectos secundarios que yo tendría que velar del uso de algún analgésico de la familia de las aspirinas o de los antiinflamatorios no me compite con los beneficios y los efectos que tendría el acetaminofén. Así que el acetaminofén no es una aspirina, es una pregunta muy común. Y como ya mencioné, su mecanismo de acción es muy diferente al de la familia de las aspirinas. Eh, por lo tanto, ¿qué ventaja? Ahí empiezan las primeras ventajas. Al no ser un medicamento que esté relacionado a la aspirina, lo puedo usar en personas que son alérgicas a la aspirina y yo les tendría que decir que desgraciadamente, aunque no es la mayoría de la población la que es alérgica a la aspirina, sí nos encontramos en nuestra práctica personas con alergia a la aspirina o sus derivados y por lo tanto, cuando hacemos manejo de dolor, nos encontramos con ese primer reto. No puedo utilizar algún medicamento antiinflamatorio porque el paciente es alérgico. Así que el acetaminofén no es aspirina o algún derivado de aspirina y esa es la primera ventaja, que lo puedo usar en pacientes con alergia. También lo puedo utilizar de forma cuidadosa en pacientes que estén en anticoagulantes, porque Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros sabemos que pacientes con enfermedades trombóticas o que han tenido algún derrame cerebral o que han tenido problemas de fibrilación atrial o alguna razón por la cual estén en algún anticoagulante, hay precauciones muy estrictas con el uso de las aspirinas porque esos medicamentos pueden interactuar y afectar el uso de estos anticoagulantes. Por lo tanto, también me limita la habilidad de yo poder usar medicinas para el dolor en esta población. Así que el acetaminofén me concede esa ventaja al no ser un derivado, no estar en la familia de las aspirinas, me permite ser utilizado en personas que estén anticoaguladas, con ciertas precauciones, pero lo puedo hacer. Lo puedo usar en personas también que tienen problemas gastrointestinales, como personas que tienen gastritis, que no toleran este antiinflamatorio o personas que han tenido historial de sangrado en el trayecto gastrointestinal, porque obviamente personas que han sufrido algún tipo de síndrome de sangrado, pues utilizar antiinflamatorios es peligroso y de hecho pudiera ser una contraindicación dependiendo de la etapa postsangrado. Así que esa es otra ventaja, se lo puedo dar a un paciente que ha tenido problemas con los antiinflamatorios y su sistema gastrointestinal. Y otra cosa es también que al no ser un derivado de la aspirina, el acetaminofén no tiene receptores en el estómago, así que no produce un efecto en el estómago, no va a producir gastritis o ardor en el estómago. Así que para personas que tienen problemas gastrointestinales, el acetaminofén es una buena alternativa para hacer manejo de dolor sin tener que competir con ese efecto secundario que es el ardor en el estómago o empeorar los síntomas de ardor, gastritis o reflujo. Esto es súper poderoso porque eso le da una alternativa a pacientes que quieren hacer manejo de dolor y pues no tenían muchas opciones, ¿ok? Así que el acetaminofén en ese sentido
es muy poderoso para este grupo de pacientes. Como le mencionaba, yo utilizo el acetaminofén en muchas patologías de dolor y sobre todo lo utilizo en combinación con otros medicamentos. Pero es importante que para los que nos están siguiendo esta noche, el acetaminofén, como ya mencioné, es un analgésico para uso de dolor y tiene diferentes usos dependiendo de la intensidad del dolor. Así que se recomienda que el acetaminofén tiene una mayor capacidad de hacer alivio de dolor cuando el dolor se considera por el paciente de leve a moderado. Nosotros utilizamos la escala visual análoga para describir la intensidad del dolor. Y usualmente usamos una escala que va de 0 hasta 10. Y en esa escala de manejo de dolor, el paciente diría cero dolor es 0, y el dolor máximo y peor lo clasificaría como 10. Y en algún momento en ese espectro, la intensidad del dolor va cambiando. En esos primeros grados del dolor, donde el paciente considera que el dolor es de leve a moderado, el acetaminofén tiene un gran poder para hacer alivio solo, sin ningún otro medicamento. Así que más o menos eso sería para pacientes que describen dolor entre 0 y 5 más o menos, entre 5 sobre 10. Hasta 6 sobre 10 pudiera ser. Así que un paciente que tiene dolor de leve a moderado, el acetaminofén puede ser un buen medicamento solo, sin combinarlo con ninguna otra cosa, para hacer manejo de dolor. Para pacientes que tienen un dolor un poco más fuerte, dolor que nosotros llamaríamos de moderado a severo, y ese dolor pudiera ir más o menos de 5 sobre 10 hasta 10 sobre 10, el acetaminofén no se considera que es un medicamento que necesariamente funcionaría solo. Podría funcionar en unas dosis particulares, pero usualmente cuando el dolor es más intenso nos inclinamos a usar el acetaminofén combinado con otros medicamentos. Y esto es de gran utilidad porque se reconoce, estudios científicos nos han permitido entender que el acetaminofén tiene la capacidad de potenciar el efecto de algunos medicamentos. Así que si este medicamento bueno me iba a dar este alivio del dolor, cuando yo uso acetaminofén, el efecto es mayor porque el acetaminofén me potencia ese efecto. Así que eso es una cosa buenísima para personas que tienen dolor moderado a severo y que no quisieran tener que usar tantos medicamentos para el dolor o no quieren aumentar la dosis de su medicamento o nos quieren aumentar la frecuencia con que usan el medicamento y prefieren mantenerse un poquito más conservadores. Así que como ya mencioné, el acetaminofén se puede usar solo y es buenísimo en dolor de leve a moderado, o cuando el dolor es moderado a severo, en algunas circunstancias, dependiendo de la dosis del acetaminofén que se use, pudiera funcionar solo, pero mejor y preferiblemente en combinación con otras medicinas. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la manera en que vemos el acetaminofén en formulación? Pues ustedes todos conocen el acetaminofén de forma oral, es la manera en que más lo conocemos, aunque el acetaminofén también puede venir intravenoso también. Pero como ya mencionaba, la forma más común es oral, la hay en forma líquida, que es la que usan los niños, sobre todo la usamos en los niños para bajar la fiebre, pero también se puede usar para manejo de dolor en niños en forma líquida. En personas que tienen dificultad para tragar, adultos, la forma líquida pudiera ser útil. Pero la formulación más común que ustedes conocen es la tableta o cápsula, y también puede venir de forma intravenosa, y la vemos principalmente, la formulación intravenosa la vemos principalmente en hospitales para hacer manejo de dolor, y tiene una gran ventaja porque su mecanismo de acción es bien seguro, pero también su acción es bien rápida. Así que un buen medicamento para usar en hospital de forma intravenosa es un buen medicamento para usarse en hospital. ¿Qué ventajas tiene el acetaminofén? Y ahí esto es la esencia de la discusión esta noche. Bueno, el acetaminofén tiene muchas ventajas. Y cuando nosotros hablamos con pacientes y queremos educarlos sobre el uso de medicamentos, o terapias multimodales. Terapia multimodal en manejo de dolores, lo que se recomienda, ¿verdad? Es que no te limites a una sola cosa para hacer alivio de dolor, sino que combines diferentes abordajes. Así que combinación de diferentes familias o clasificaciones de medicamentos es un abordaje que se recomienda, que no te limites solamente a antiinflamatorio, sino que el antiinflamatorio pudiera estar combinado con un analgésico o con un relajante muscular, o con algún anticonvulsivante. Así que es un abordaje multimodal. Así que, ¿qué ventajas tiene el acetaminofén en manejo de dolor? Bueno, la primera ventaja que ustedes deben conocer, y posiblemente ustedes ya lo saben y no han realizado, es que el acetaminofén no necesita receta.
Así que eso le da control al paciente sobre sus circunstancias cuando tiene que manejar dolor. El paciente que tiene dolor agudo y tiene una lesión aguda como exacerbación de artritis, de su artritis tradicional, cuando tiene una lesión o un dolor de cuello, dolor de cabeza, cuando el paciente se lastimó la cadera o se viró un pie, ¿verdad? Lesiones que sean de leves a moderadas, el paciente pudiera acudir a su botiquín o puede ir a la farmacia y conseguir acetaminofén sin receta. Así que esa es una ventaja, que es un medicamento que es fácilmente accesible sin una receta. Pero otra ventaja también es que la rapidez con que el acetaminofén funciona. Y eso es otra ventaja que es importante porque una de las maravillas que tiene este medicamento es que su acción es bien rápida. Así que usted se toma un acetaminofén y en 20 minutos usted siente los beneficios de ese medicamento versus otros tipos de medicamentos que son con receta, que son más poderosos y que están en el mercado, pero pudieran tardarse 30 o 40 minutos en entrar en acción pico y usted sentir el beneficio de ese medicamento como puede ser un narcótico o como pudiera ser un antiinflamatorio. Así que el acetaminofén tiene el beneficio de que en 20 minutos, 15 a 20 minutos, usted ve el efecto del medicamento y eso para un paciente que tiene un dolor intenso, agudo o exacerbación de su dolor crónico, eso es una ventaja, ¿verdad?, en el uso del acetaminofén. Así que la rapidez con que actúa es importante. Usualmente lo que vemos es que las personas como que tienen las tendencias de salir corriendo cuando tienen dolor, salir corriendo al uso de un antiinflamatorio. Es como que una práctica popular. Sin embargo, y ignoran, ¿verdad? Ignoran que podrían utilizar acetaminofén porque tiene beneficio. La gente piensa como es barato, como está over the counter, no es tan bueno. Y eso no es correcto. Eso precisamente es lo que quiero que ustedes entiendan, que el acetaminofén sí es un buen medicamento y puede tener beneficios rápidos y seguros para el paciente. En dolor crónico, el acetaminofén tiene un valor muy particular y es que cuando nosotros tenemos pacientes con condiciones crónicas de dolor, como puede ser una fibromialgia, como puede ser pacientes con artritis, como pueden ser pacientes con migrañas, como pueden ser pacientes con dolores crónicos de espalda, alguna condición crónica de dolor. El paciente con condiciones crónicas de dolor tradicionalmente usa medicamentos por mucho tiempo y por lo tanto el cuerpo va haciendo una adaptación y va desarrollando una tolerancia al uso de los medicamentos. Pues, ¿qué ventaja pudiera tener el Tylenol? Cuando el paciente llega al médico dejándole saber, ya lo que me estás dando y lo que he usado por un tiempo no me funciona tanto, una intervención que pudiera utilizarse antes de considerar cambiar las medicinas que el paciente ya utiliza es combinar terapia multimodal. ¿Se acuerdan que mencioné? Es combinar lo que ya el paciente usa con una intervención de acetaminofén en combinación con lo que el paciente ya utiliza. ¿Por qué? Porque como ya mencioné anteriormente, hay estudios que sugieren la habilidad que tiene el acetaminofén de potenciar algunos medicamentos para que el efecto sea un poco más alto o máximo. Así que eso es una ventaja. Antes de tener que cambiar terapia y hacer un intento o una prueba con acetaminofén para ver cómo se potencia. Hay algunos estudios de medicamentos que antes no eran considerados narcóticos, que ahora se consideran medicamentos controlados, como por ejemplo tramadol, por utilizar un medicamento que la gente conoce. Tramadol sacó una formulación hace muchos años atrás, cuando este medicamento salió al mercado, era un medicamento que en su formulación de medicamento solo, y eventualmente ellos hicieron estudios en donde se dieron cuenta que cuando se combinaba esa tableta con acetaminofén, se potenciaba el efecto del medicamento para efectos más tempranos y más poderosos. Así que eso es solamente por utilizar el nombre de una pastilla que muchos de ustedes conocen y que hay muchos estudios, ¿verdad? No solamente con este medicamento, con otros tipos de antiinflamatorios donde se ve el beneficio que tiene combinar medicinas de otras familias o clasificación con el acetaminofén. En dolor crónico también, más allá de potenciar el medicamento, otra ventaja que tendría el acetaminofén es que cuando tú combinas las medicinas, eh, adelantas la presencia del alivio, me explico. Así que puede ser que el médico te recomendó que a la misma vez vas a tomar acetaminofén en combinación con X antiinflamatorio o con un anticonvulsivante o que lo vas a tomar con otro tipo de analgésico.
Pues como mencioné, el acetaminofén tiene la ventaja de tener una acción rápida. En 15 o 20 minutos sientes el beneficio del medicamento. Así que cuando lo combinas con otras medicinas, puedes adelantar el alivio, o sea, sentir los beneficios del primer medicamento, que es acetaminofén, en lo que el segundo medicamento va haciendo su beneficio, va demostrando su beneficio 30 o 40 minutos más tarde. Así que para una persona que tiene una exacerbación o tiene dolor más intenso de lo que es común, eso tiene una ventaja para el paciente porque no tiene que esperar tanto tiempo en lo que ese segundo medicamento hace su efecto. No necesariamente eso significa que el paciente va a ver un beneficio total en su alivio, pero sí el paciente puede empezar a sentir un alivio que se mantenga relativamente controlado en lo que el segundo medicamento hace su trabajo. Y eso es importante porque personas que tienen dolor crónico, cuando tienen exacerbaciones agudas de su dolor, se desesperan, ¿verdad? Porque han sufrido dolor por mucho tiempo y el tener una exacerbación los irrita, eh, ¿verdad? Y emocionalmente es fuerte, es una carga para el paciente. Así que el poder sentir que tienen algo de alivio temprano en lo que el próximo medicamento hace su trabajo, pues es poderoso y es importante para el paciente. La próxima ventaja que tiene el acetaminofén es el costo, gente. Como ya mencioné, esto es un medicamento que no necesita una receta y es over the counter. No necesitas una receta para tenerlo. Y cuando uno mira la literatura sobre pharmaconomics, lo que cuestan medicinas en el mercado, una tableta de acetaminofén cuesta 28 centavos. 28 centavos cuesta un acetaminofén, una tableta. Si lo compara con un antiinflamatorio común que todo el mundo tiene en su botiquín en la casa, Naproxen, por usar un nombre, una tableta de Naproxen cuesta $2.67. Así que cuando tú comparas una tableta y las dos las puedes conseguir over the counter. Obviamente este costo de $2.67 posiblemente es la marca registrada y no la genérica, pero lo que quiero es que veas la diferencia entre 28 centavos y sobre $2 por una tableta. Cuando tú comparas 50 tabletas de acetaminofén, te pueden costar $14 versus $24, 50 tabletas de naproxen. Si compras 1000 tabletas de acetaminofén, te cuesta $55 versus 1000 tabletas de naproxen son $300, sobre $306. Así que el costo es importante, sobre todo para personas que tienen condiciones crónicas que tienen que mantener una rutina de medicamentos alrededor del reloj. Eso puede ser importante, sobre todo si el paciente no tiene la capacidad económica para sostener una terapia mensual, diaria, o si el paciente tiene limitaciones para que su plan le cubra algunos costos. Estoy utilizando medicinas que ustedes conocen solamente para que tengan un punto de referencia, pero les puedo asegurar que si discutiéramos otras clasificaciones de medicamentos en el campo de los narcóticos o medicinas más complejas que necesitas recetas, te aseguro que el costo es muchísimo más alto cuando lo comparas con acetaminofén. Lo próximo es el perfil de seguridad y es importante que nosotros consideremos el perfil de seguridad cuando utilizamos medicamentos, no importa el medicamento que usemos, pero sobre todo cuando vamos a utilizar medicinas para el dolor de forma crónica o de forma sostenida por mucho tiempo. El perfil de seguridad es importante que no solamente lo conozca el médico que está manejando este paciente, sino el paciente. Porque es muy común que nosotros tengamos pacientes que padecen de más de una condición, por eso es importante que el que te está manejando el dolor sea médico y no sea un especialista aislado que no conoce sobre medicina, porque hay unos riesgos. Cuando nosotros utilizamos medicamentos por largo tiempo, hay unos riesgos por los efectos secundarios de estos medicamentos en ciertos órganos como el corazón, órganos como el riñón, órganos como el estómago, órganos como el hígado. Así que cuando nosotros vamos a utilizar medicinas para manejo de dolor por mucho tiempo, nosotros pudiéramos estar creando efectos de daños a largo plazo con el uso sostenido de estos medicamentos. Y de hecho, yo recuerdo un estudio que es viejísimo en el uso cuando los antiinflamatorios y el uso de otras medicinas mágicas, no son medicinas mágicas, pero cuando nuevas medicinas salieron en el mercado 15, 10 años atrás, que ¿verdad? Se vendían porque el efecto en el estómago era menos.
se hablaba, se habían hecho estudios de pacientes que tenían artritis, que todos los días tenían que utilizar un antiinflamatorio como de la familia de ibuprofen específicamente, versus utilizar estas familias que eran inhibidores de la enzima COX, que aliviaban dolor y tendrían, en aquel momento se describían como menos efectos en las paredes del estómago. ¿Qué se vio en ese estudio luego de 3 meses, 90 días de estar utilizando antiinflamatorios todos los días? Una persona con artritis, ponte en ese contexto, que todos los días tiene que usar algo para el dolor. ¿Qué se vio en ese estudio? Pues se vio que personas que tomaban ibuprofen todos los días para manejo de su artritis, a los 90 días les hicieron estudios de endoscopías para ver qué pasaban con las paredes del estómago. Y a los 90 días se veían ya erosiones gástricas en la pared del estómago, o sea, la base o los primeros pasitos de lo que sería una úlcera, ¿verdad? Erosiones primero. Y estos pacientes a los 90 días todavía no tenían síntomas que dijeran tengo hervedera, me arde el estómago, ay Dios mío, esa pastilla me cae mal. Eran pacientes que estaban asintomáticos para gastritis, pero ya tenían erosiones gástricas en su estómago. Así que nosotros sabemos que personas que tienen necesidad de usar medicinas sostenidamente para manejar dolor, es importante que seamos astutos y cuidadosos en el perfil de seguridad de los medicamentos que vamos a utilizar, porque sabemos que puede haber un daño, que quizás el paciente no tiene síntomas, pero lo tenemos que mirar y lo tenemos que anticipar y tenemos que tomar esa decisión de forma consentida y consensual, o consentida, ¿verdad? Debo decir, perdóneme, consentida con el paciente. Así que por eso el perfil de seguridad es importante. ¿Qué ocurre con el acetaminofén? Bueno, este estudio que le estoy hablando en aquel entonces era como un antiinflamatorio en comparación con otro tipo de medicamento inhibidores de la enzima COX. En este caso yo les estoy hablando del perfil de seguridad del acetaminofén. ¿Por qué el acetaminofén se considera que tiene un perfil de seguridad bueno? Bueno, pues lo primero es que todo medicamento que nosotros ingerimos por algún lugar hay que excretarlo. Eso no importa si tú estás utilizando medicamentos prescritos por el naturópata, ¿verdad? Todo lo que nosotros ingeramos tiene que salir por algún lugar, así que no importa. Así que el acetaminofén es un medicamento que tiene un perfil de seguridad que es muy bueno. 95% de este medicamento se va a excretar a través del hígado y 5% a través del riñón. Así que lo primero que le va a dar confianza al paciente es que al yo usar acetaminofén a largo plazo, el riñón no se va a ver afectado por el uso del acetaminofén. Sí es importante cómo nosotros observamos el uso de acetaminofén en personas que yo tenga que mirar la salud de su hígado de forma particular, porque si dosis altas de acetaminofén de forma incorrecta utilizadas pueden causar daño en el hígado. Por favor, no salgan corriendo. Tú ves, ahora no puedo usar acetaminofén tampoco porque se me va a dañar el hígado. Eso no es lo que dije. Lo que dije es que se excreta por el hígado y hay unas recomendaciones de cómo usarlo apropiadamente para minimizar el riesgo en el hígado y proteger el hígado mientras puedes tomar un medicamento de forma segura. Así que, ¿cómo sería eso? Bueno, vamos a hablar de eso en un momentito, ¿verdad? Pero lo importante, y eso lo hablaríamos en las precauciones de cómo se usa el medicamento apropiadamente para evitar daño al hígado. Así que ya mencioné que no se va por el riñón, se limpia principalmente a través del hígado. Desde el perfil de seguridad, le mencionaba anteriormente que el acetaminofén cuando se ingiere, actúa porque hay unos receptores en nuestro cuerpo que reconocen, es como si fueran unas antenas, reconocen que el medicamento entró y le dicen, aquí está ese acetaminofén, dime cómo me vas a ayudar. Y ahí hacen su efecto. Eso se llaman unos receptores que capturan las moléculas del medicamento y hacen su trabajo. Bueno, esos receptores de acetaminofén no están en el estómago. Por lo tanto, esa es la razón por la cual el paciente que usa acetaminofén no tiene ardor, ni hervedera, ni efectos secundarios en el sistema gastrointestinal porque no hay receptores que reconozcan al paciente ahí, al medicamento ahí. Sí hay receptores de acetaminofén en el sistema nervioso central, razón por la cual el paciente puede tener beneficios en alivio de dolor en esos mecanismos centrales donde el dolor se amortigua. Y es la razón también por la cual algunos pacientes
pudieran decir que después que usan acetaminofén se sienten un poquito como lightheaded. No, eso no le pasa a todo el mundo, se le puede pasar a algunos pacientes. Algunos pacientes dicen, hasta me dio hasta algo de sueño. Eso no es común, pero puede ser la razón por la cual algunos pacientes se sienten como más relajados. Los receptores de acetaminofén están en el sistema nervioso central y es en esas vías del sistema nervioso central donde el medicamento pues hace su trabajo. Otra ventaja es que al acetaminofén no ser de la familia de los antiinflamatorios, pues no inhibe prostaglandinas. Y las prostaglandinas son unas sustancias que están en nuestro cuerpo en diferentes lugares para diferentes propósitos. Pero en el caso particular del estómago, las prostaglandinas protegen las paredes del estómago, así que cuando yo las inhibo, usando antiinflamatorio, esa protección se va y se echaba la cosa. Así que por eso es una ventaja usar acetaminofén porque no tiene una influencia sobre las prostaglandinas. ¿Qué precauciones, verdad? Porque yo no quiero que ustedes se vayan pensando que el acetaminofén es un medicamento mágico. El mensaje de esta cápsula es que el acetaminofén es un medicamento poderoso, tiene muchos beneficios, la gente la subestima como medicina y si la usamos apropiadamente tiene unas capacidades buenísimas para hacer alivio de dolor, sobre todo en artritis. Pero hay unas precauciones, como cualquier medicina que usted se tome. Si usted se toma un ginkgo biloba, si usted se toma un atelonol, si usted se toma un Prilosec, si usted se toma un acetaminofén, todo lo que usted toma tiene unas precauciones que hay que seguir. Así que, ¿qué precauciones tenemos que seguir con el acetaminofén? Bueno, es importante que ustedes sepan que la literatura describe que hay más de 600 medicamentos allá afuera que contienen acetaminofén como parte de su formulación. Nosotros podemos ver acetaminofén o, ¿verdad?, un poco de esta molécula en el NyQuil, en medicamentos para los catarros, en medicamentos, el Alka-Seltzer. O sea, nosotros podemos ver acetaminofén en un montón de medicinas que usted dice, yo no sabía que eso lo tenía. Pues sí, eso está por ahí. Así que es importante que cuando nosotros usamos acetaminofén, lo usemos en las dosis correctas, porque si estoy usando dosis máxima de acetaminofén y a la misma vez estoy usando otras medicinas que me pudiera irme por encima de mi dosis máxima, pues entonces ahí es donde vienen los problemas. Así que es importante, por eso siempre es importante discutir con tu médico qué medicamento estoy utilizando, interacciones, y si estás comprando over the counter, leer la etiqueta. ¿Está bien? Pero es importante que sepas que como existen tantas medicinas allá afuera que pueden tener acetaminofén, más de 600 medicamentos, es importante que uses la medicina correctamente. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver, ¿cuál es la dosis máxima que el acetaminofén se debe usar? Pues es importante que tú sabes que el acetaminofén se puede usar cada 4 a cada 6 horas como la dosis más frecuente y tan sencillo como una vez al día. Va a depender que estemos manejando y para qué lo queremos usar o cómo lo queremos usar, pero es desde una vez al día hasta cada 4 horas, que eso serían 6 veces al día. Eso sería un montón de veces en el día. Nosotros cuando hacemos manejo de dolor, pero sobre todo en medicina, nosotros siempre preferimos y evitamos tener que usar medicinas en donde el paciente esté en su dosis máxima, porque mientras más cerca de la dosis máxima yo trate al paciente, más me acerco al riesgo de tener efectos secundarios. Esa es la razón por la cual tratamos de mantenernos siempre, en cualquier medicamento que nosotros usemos, tratamos de mantenernos en dosis conservadoras y moderadas. ¿Cuál es la dosis máxima del acetaminofén? Son 4.000 miligramos al día o 4 gramos. Eso es la dosis máxima que se estaría dividiendo desde una vez hasta cada 4 horas. Como ya mencioné, no queremos trabajar en las dosis máximas para evitar efectos secundarios y, como ya mencioné, sobre todo efectos en el hígado, que es por donde el acetaminofén se excreta o se limpia. Así que si un paciente, por ejemplo, tuviera artritis, que es una razón común donde nosotros utilizamos acetaminofén, y quisiera usar una tableta de 500 miligramos al día, eso significa que el paciente, si lo usa cada 6 horas, estaría usando 4 veces el medicamento en el día, y eso da un máximo de 2.000 miligramos, o sea, 2 gramos en el día. Y eso está lejos de la dosis máxima. Eso es una tableta de 500 cada 6. Lo que pasa es que ustedes saben cómo somos. No usamos una tableta, no. Tómate 2 porque entonces los efectos son mejores si te tomas 2 en vez de una. Entonces, cuando ya hacemos eso,
500 miligramos cada 6 horas, 2 tabletas cada 6 horas, pues entonces ahí me fui a los 4.000 miligramos o 4 gramos al día. Y eso nosotros debemos evitar trabajar en dosis máxima para evitar acercarnos a los efectos secundarios. Así que siempre es recomendable que el paciente entienda que puede discutir con su médico cuál es la dosis recomendada, intentar primero lo que nosotros llamamos titular. Empiezas en una dosis conservadora, hasta una tableta, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día, la vamos subiendo poco a poco para ir viendo cuál es el efecto que tiene sobre el paciente dentro de la regularidad que se espera, y ahí decidimos en qué dosis me quiero quedar. ¿Por qué me tengo que ir a la dosis máxima si ni siquiera he visto si la dosis mínima me funciona? Es el mensaje que les quiero decir. Y sobre todo, si el paciente está usando el acetaminofén en combinación con otras medicinas que tienen acetaminofén, pues fácilmente te puedes ir por encima de la dosis máxima. De nuevo, precaución, eso no es apropiado. Sí es importante la información que les voy a compartir, y es que en pacientes mayores de 65 años, la dosis máxima de acetaminofén no es 4.000, es 3.000, o sea, 3 gramos. Y es porque el metabolismo del hígado en la edad geriátrica pues cambia. Es más lento procesando, manejando ciertos medicamentos, así que yo tengo que contemplar la habilidad que tiene mi cuerpo de limpiarme de la medicina que me estoy tomando. Así que la dosis máxima por encima de los 65 años es 3 gramos, 3.000 miligramos. Eso significa que tengo que volver a calcular. Pues si yo me voy a tomar una tableta de 500 al día y me las quiero tomar cada 6 horas, pues me quedé en las 2.000 miligramos, pues estoy dentro de la dosis apropiada y no me estoy moviendo en el riesgo. Es bien importante eso porque cuando nosotros educamos a nuestros pacientes en el manejo de medicina, es importante orientarlos, no decirles, pues toma Tylenol y combínalo, no. Tenemos que educarlos sobre la frecuencia y el uso apropiado de la dosis. Eh, eh, yo quisiera compartir un comentario muy particular en el uso de acetaminofén en artritis, porque yo creo que es de las condiciones más comunes que nosotros vemos en nuestra práctica para manejo de dolor. Así que es muy común que los pacientes que tienen artritis, osteoartritis, lo que la gente llama la artritis común, entre comillas, cuando las personas tienen osteoartritis, el Colegio Americano de Reumatología recomienda que para hacer manejo de dolor en osteoartritis de leve a moderado, utilicemos acetaminofén como primera línea de tratamiento. No fue salir corriendo a tomarte un narcótico, no fue salir corriendo a tomar un tramadol, no fue salir corriendo a buscar un antiinflamatorio, es acetaminofén. Y cuando nosotros le decimos al paciente, vamos a empezar a usar Tylenol, por usar un nombre que ustedes conocen, la gente dice, pero Tylenol, eso no me va a quitar el dolor. La gente, y esa es la razón por la cual estamos haciendo esta cápsula en el día de hoy, nuestra población piensa que porque es acetaminofén y es over the counter no sirve. Colegio Americano de Reumatología dice que esa es la primera línea de tratamiento. Claro, no es acetaminofén de 325, es acetaminofén de 650 miligramos. Son dosis más altas. Por eso comentaba al principio que nosotros pudiéramos estar utilizando este medicamento desde una vez al día hasta cada 4 horas, dependiendo qué estoy tratando, cuánto es el dolor y cómo los quiero combinar, terapia multimodal. Así que es importante, ¿verdad? Quería hacer ese comentario que en artritis, el Colegio Americano de Reumatología sugiere que para osteoartritis 650 miligramos de acetaminofén es la dosis apropiada para comenzar manejo de dolor en pacientes que tienen dolor de leve a moderado por su perfil de seguridad, porque es de bajo costo y porque un paciente con osteoartritis, pues estaríamos asumiendo que vamos a tener que hacer manejo de dolor a largo plazo y por lo tanto tengo que ir protegiendo mis órganos mientras cuido al paciente de la condición de su dolor. ¿Okay? Así que eso solamente por dar un ejemplo de una condición muy común que nosotros vemos en nuestra práctica, el pan nuestro de cada día, en donde el paciente quisiera buscar alternativas para hacer manejo de dolor farmacológico de forma oral, pues acetaminofén puede ser una buena alternativa y de hecho es recomendada como primera línea de tratamiento. No voy a empezar a hablar de osteoartritis porque esa es una clase aparte donde las guías tienen 15.000 cosas que nosotros podemos hacer con los pacientes de osteoartritis y eso no es el scope de lo que vamos a discutir esta noche. Solamente quería dar un ejemplo de una patología en particular que es común y puede haber beneficio.
Bueno, pues eso es el resumen de lo que quería compartir con ustedes hoy. No sé si hay preguntas o comentarios en el chat porque no he tenido tiempo de mirar para allá, pero sí les quería, ¿verdad?, compartir y resumir que el acetaminofén tiene propiedades maravillosas y espectaculares en manejo de dolor, que es un medicamento que es de bajo costo, que está a tu alcance porque no necesitas una receta, que esto te permite tener un sentido de control, sentirte que controlas tu proceso de manejo de dolor porque lo puedes alcanzar sin, ¿verdad?, sin que el médico tenga que mediar para una receta, que tiene un perfil de seguridad alto, bueno, y que si lo usas apropiadamente, pues entonces va, ¿verdad?, los efectos secundarios deberían ser mínimos o ninguno, ¿verdad?, porque lo estás usando dentro de la guía. El acetaminofén tiene un rol en dolor agudo y en dolor crónico, y es importante, ¿verdad?, que si quisieras conocer un poquito más de cómo lo puedes combinar multimodalmente con otras terapias, sobre todo si tú eres un paciente con dolor crónico, que lo discutas con tu médico, ¿verdad? Que discutas las alternativas que tú tienes, porque como ya mencioné, el abordaje a manejo de dolor debe ser multimodal, o sea, no me quedo con una sola cosa, sino que utilizo diferentes abordajes para maximizar el beneficio, alejándome de dosis máxima. ¿Verdad?, de otros medicamentos. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes esta noche. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña capsulita. Esta es una capsulita corta sobre el poder del acetaminofén. Si ustedes quisieran conocer un poquito más sobre el uso del medicamento, pues Google siempre está, aunque no me encanta, ¿verdad? Porque los pacientes quieren conocer todo a través de Google. Yo te diría, habla con tu médico, busca información. Hay buenas páginas del FDA, de USA Drugs, donde puedes conseguir más información del acetaminofén. Medline, me parece que es una página donde hay información buenísima y de confiabilidad para nuestros pacientes. Siempre nos puedes escribir a la página de la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación, en donde podemos contestar tus preguntas. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes esta noche. Espero que hayan disfrutado de esa capsulita. Para cerrar, los invito a que sigan la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación en nuestros medios sociales. Así que nos encuentras por Facebook, nos encuentras por Instagram, nos puedes ver por YouTube, los programas repetidos están ahí. Así que tenemos una serie de capsulitas educativas ahí que esperamos que te agraden. Si tuvieras sugerencias de temas que te gustaría escuchar más adelante, me encantaría que nos puedas escribir para nosotros saber, ¿verdad?, de qué otras cosas nosotros pudiéramos discutir. Veo aquí un comentario que uno de los retos, y disculpen que voy a echar para atrás, pero estoy viendo el chat. Dice Eduardo que el reto es aumentar compliance, importante educar a los pacientes. Absolutamente, Eduardo. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos todos los clínicos, es invertir tiempo en educar a nuestros pacientes para contribuir a ese informed consent, pero también para maximizar la oportunidad que ellos tienen de tomar un poco de control de su cuidado en colaboración con su médico. Así que gracias por ese comentario. Compliance en manejo de dolor definitivamente siempre es un problema. Y veo aquí Suasi que habla sobre el beneficio en diferentes formulaciones. Lo comenté un poquito anteriormente, pero gracias por reenfatizarlo. Definitivamente lo veo en líquido, en pastillas o cápsulas, en tabletas o cápsulas, y lo vemos también intravenoso, y dependiendo mi población es la preferencia. Líquido no siempre es para bebés, a veces lo podemos ver en viejitos o en personas que tienen dificultad para tragar, y la manera de usar el medicamento es líquido porque la pastilla no funciona. Y en hospitales, como mencioné anteriormente, la formulación intravenosa nos permite ser bien agresivos en manejo de dolor, y, ¿verdad?, pues ser agresivos y ver los resultados bien rápido. Así que gracias por los comentarios, son bienvenidos, y me encanta que los hayan compartido con nosotros. Bueno, pues les doy las gracias por acompañarnos esta noche. Acuérdense que Fisiatras TV es el programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación, y nos encanta tenerte aquí. Si tienes sugerencias de temas que te gustarían que discutiéramos, me encantaría, como mencionaba, que los pusieras en el chat para nosotros coger ideas de ustedes y llenar las curiosidades que ustedes tienen y queremos compartir. Les comparto también a los profesionales en el campo de la salud que en junio, en nuestra convención,
La Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación tiene convención en junio. Este año el tema es rehabilitación en cáncer. Como les mencionaba anteriormente, es un tema que es muy pertinente y sobre todo el componente de la rehabilitación luego de esta patología. Recuerden que les decía al principio, nuestro propósito es poder devolver calidad de vida a nuestros pacientes, así que este tema se vuelve pertinente para todos nosotros. Así que nada, esperamos verlos en la convención también. Puedes conseguir más información de eso en nuestra página en Facebook. Buenas noches a todos. Este es Fisiatras TV. Espero que hayan disfrutado y nos veremos entonces en el próximo programa de Fisiatras TV. Cuídense. Buenas noches a todos.